Hechos capítulo 12, versículo, vamos a estar viendo, como lo leímos en la mañana, versículo 1, versículo 2, la mitad del versículo 3, y después nos vamos a saltar al 20, 21, 22 y 23. Dice el texto: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, también metió a la cárcel a Pedro. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, de la región de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y en cierto día, Herodes se vistió la mejor ropa que tenía, se sentó en el tribunal y les predicó. Y el pueblo gozoso aclamaba gritando: hemos escuchado la voz de Dios y no la de un hombre. En ese momento un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió siendo comido por gusanos. Este texto nos va a enseñar que hay dos maneras de morir. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto de nuestro texto? Cuando mi esposa y yo teníamos poquitos días de haber llegado a Italia, fuimos a comer a la casa de unos hermanos italianos de la iglesia, y lo que usualmente comen los italianos es pasta, espagueti. Para ellos es un platillo que es, culturalmente hablando, una obra maestra, digámoslo así. Y era la primera vez que comíamos en su casa. Entonces el hermano estaba platicando, y cuando yo agarré el tenedor, yo lo que hice, como un adolescente mexicano que no sé comer pasta, ¿saben qué fue lo que hice? Comencé a partir el espagueti para poder comérmelo. Fue uno de los errores más grandes que pude hacer frente a un italiano. Parece chiste lo que voy a decir, pero él estaba platicando, pero cuando me vio hacer eso, detuvo la conversación y me gritó, siendo yo su pastor. Claro, no me gritó ofendiéndome, ¿verdad? Pero me gritó unas palabras en un léxico de italiano, pero en pocas palabras en español lo que me gritó es: Dios mío, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y luego frente a un italiano: no vuelvas a hacer eso enfrente de mí ni de ningún otro italiano. Se molestó. ¿Por qué? Porque la manera correcta de comer la pasta, ¿cómo es? Es encajar el tenedor y darle vuelta, ¿verdad? Pero es algo culturalmente que cuando no se hace de esa manera, pues para ellos causa enojo. Por ejemplo, algo que no sé si los había contado, para ellos es literalmente una blasfemia, ¿sí? Es que le pongan piña a la pizza. Olvídense, eso es lo peor que le puedes hacer a un italiano, ponerle piña a la pizza. Pero es parte de su cultura que cuando no se hace de acuerdo a ellos, se enoja. Y les voy a poner otro ejemplo. Mi esposa y yo, como unos 2 años después, fuimos a comer a un restaurante en Italia, mexicano, ¿sí? Y al lado de nosotros había unos italianos que estaban comiendo tacos. Obviamente, ellos no están acostumbrados a comer tacos. ¿Saben cómo agarraron el taco? Haz de cuenta que esta es la tortilla, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacemos? Lo doblamos y lo comemos. Ellos agarraron la tortilla así, con la mano, lo doblaron así y se lo estaban comiendo así. Y Liz y yo estábamos viendo y dijimos: ¿cómo se te ocurre comerte los tacos así? Ahora, todas las ciudades, las sociedades, las culturas tienen prácticas tan arraigadas
que cuando no se hace en la manera que ellos están acostumbrados, puede ser que la sociedad se enoje. Algo parecido estaba sucediendo en el contexto cultural de nuestro texto. Los judíos, desde el Antiguo Testamento, habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo. Dios había puesto en ellos, en medio de ellos, su palabra, la ley, ¿verdad? Las tablas. Y les dijo: israelitas, ustedes son especiales, les pido que no se casen con personas que no son judías. Entonces los judíos solamente se relacionaban entre judíos. ¿Sí? Esto debido a ¿por qué? Porque los gentiles tenían otros dioses y Dios les dijo: yo quiero que ustedes solamente sean entre ustedes porque yo soy su Dios. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, recordemos, pasó un periodo de aproximadamente 400 años en los que Dios no habló, pero Dios no habló y lo que sí habló fue el hombre y comenzó lo que se le conoce como la ley oral. Es decir, se levantaron los ancianos del pueblo, los sabios del pueblo, se estructuró este grupo político religioso, los fariseos, legalistas en extremo, que comenzaron a poner prácticas en los judíos que Dios nunca les mandó. Por ejemplo, como ellos no se relacionaban con los gentiles, este grupo de personas, los sabios, los ancianos, los fariseos, comenzaron a poner otras prácticas. ¿Saben lo que ellos hacían? Los judíos extremistas comenzaron a decir: si un judío toca o se relaciona con un gentil, queda impuro ceremonialmente hablando. Unos extremistas, si un gentil caminaba en una calle, había extremistas judíos que no caminaban por la misma calle. Si un gentil compraba semillas en una tienda, un judío extremista decía: yo no voy a comprar ahí. Entonces, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Hechos, muchos judíos no querían a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia de Jesucristo está creciendo de tal manera que ya no había solamente judíos, ya había gentiles. Entonces, como este hermano de Italia, cuando vio que yo empecé a destrozar el espagueti, se enojó. ¿Cómo creen que reaccionaban los judíos cuando veían que en la iglesia había judíos comiendo con gentiles? ¿Creen que les gustó ver eso? No. Se molestaron, se enojaron, porque decían: ¿cómo se atreven a comer con gentiles? Y esa es una de las razones por las cuales los judíos despreciaron más y más a los cristianos. Tanto así, fíjense bien lo que dice nuestro texto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, porque vio que esto había agradado a los judíos. Es decir, los judíos estaban odiando a los cristianos. Y Herodes, quien era el rey sobre cierta región, en este caso Jerusalén, quiso agradar a los judíos y comenzó a perseguir a los cristianos. Aquí un paréntesis para aquellos que les gusta un poco el contexto histórico de los textos. Me voy a detener para mencionar este punto para aquellos que les interese. Cronológicamente hablando, el Herodes de nuestro texto es el cuarto Herodes que vemos en la Biblia. El primero de ellos, bueno, para empezar, ¿quién eran Herodes? Herodes era una familia que trabajaba bajo el liderazgo, la autoridad del Imperio Romano. El emperador romano puso a esta familia a liderar sobre cierto territorio de Jerusalén y eran ellos quienes recaudaban los impuestos para mandarlos a Roma. Tenían cierta autoridad. El primero de ellos fue Herodes el Grande, fue el que mandó matar a los bebés menores de 2 años, lo recuerdan cuando Jesús nació. Murió, y cuando murió, el territorio se dividió en dos por sus hijos, ¿verdad?
que uno de ellos era Arquelao y el otro era Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mató a Juan el Bautista, que le cortó la cabeza. Fue el mismo que llevaron a Jesús y Herodes Antipas le dijo, Jesús, haz un milagro, ¿se acuerdan? Cuando van a matar a Jesús y él quiere aquí hacer un milagro. Se murieron ellos y después fue el nieto de Herodes el Grande, que es este Herodes, que se le conoce como Agripa I. Pero nuestro texto muere, se queda su hermano Agripa II, y es que en capítulos más adelante tiene un encuentro con el apóstol Pablo, pero eso lo vamos a ver capítulos más adelante. Este es Herodes, el nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa I. Y dice que estaba echando a los cristianos a la cárcel, los estaba maltratando, es decir, los estaba torturando, y mató a espada a Jacobo, el apóstol de Jesucristo, hermano de Juan. Y vio que esto agradó a los judíos y procedió también a encerrar a Pedro. Es decir, lo que nos enseña nuestro texto es que el rey Herodes era una persona que le encantaba ser elogiado por los demás. Le encantaba que los demás le aplaudieran. Le encantaba que los demás lo felicitaran. Por cuanto él era rey, recordemos, la familia de los Herodes tenían esta enfermedad que no querían compartir su reinado con nadie. ¿Qué hizo su abuelo? Nació el rey de los judíos en mi presencia jamás y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Esta familia estaba totalmente enferma de poder. Les encantaba sentarse en los mejores lugares y que los demás los elogiaran. Y por cuanto vio que a los judíos les agradaba que él estuviera contra los cristianos, se atrevió a matar a Jacobo. ¿Alguien ha escuchado a los payasos decir de manera cómica, me alimento de los aplausos de la gente? Hay personas que tristemente se alimentan de los elogios de las personas. Por fuera hacen cosas buenas, pero la intención en su corazón es, agradéceme, elógiame. Y eso es exactamente lo que nos enseña versículos más adelante. Fíjense bien el versículo número 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro de la región de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornaron a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les predicó. ¿Qué quiere decir? Que Herodes fue una región donde él gobernaba, la región de Sidón, y el rey Herodes, en su autoridad, mandaba al parecer comida a Sidón. Y Herodes fue a Sidón porque algo había sucedido. La Biblia no nos dice exactamente qué, pero algo había sucedido. Pero los de Sidón dijeron, vamos a pedirle perdón, vamos a humillarnos delante de él, porque si Herodes está enojado con nosotros, ya no va a mandar comida a nuestra tierra. Así es que fueron, se humillaron delante de él, y conociendo a Herodes le encantó esto. Le encantó tanto que dice el texto, se puso sus mejores vestidos, se sentó en su trono y les predicó. Arengó quiere decir que les dio un mensaje de esperanza. En otras palabras, Herodes comenzó a decir, no se preocupen, los perdono, porque yo soy bueno. Siempre y cuando ustedes se arrepientan, pidan perdón, yo los voy a perdonar y les voy a seguir mandando alimento. ¿Pero por qué hizo Herodes eso? ¿Por bueno? No. Fíjense bien lo que dice el texto. Y el pueblo, versículo 22, comenzó a gritarle, hemos escuchado la voz de Dios y no la de hombre. No hay ningún texto que nos diga que Herodes cayó a la audiencia y digan, hey, no me estén comparando con Dios, yo no soy Dios, yo soy un simple mortal. No, Herodes jamás mandó callar a la audiencia. ¿Por qué? Porque él literalmente se sentía Dios. Se vistió de sus mejores ropas,
Se sentó en el trono sintiéndose superior a los demás y dijo, alábenme, porque yo soy un rey bueno. Y como le encantaba que lo elogiaran, recibió la gloria como si fuera Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese bien el siguiente texto, versículo 23. Al momento, un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto no dio la gloria a Dios y murió siendo comido por gusanos. En ese momento, un ángel de Dios lo hirió, al parecer una especie de enfermedad que putrificó su cuerpo, de tal manera, fíjense, en el texto no está diciendo murió y una vez que murió, los gusanos se lo comieron, no. Mientras él se estaba muriendo, los gusanos se lo estaban comiendo. ¿Y por qué hizo eso el ángel del Señor? Por cuanto no dio gloria a Dios. Si hay algo que la Biblia nos enseña de manera clara, de manera tajante, vez tras vez, como por ejemplo Isaías 41, Isaías 48, que lo dice muy claro, Dios dice lo siguiente: yo no comparto mi gloria con nadie. Con nadie comparto mi honor. Un error grave de Herodes fue perseguir a la iglesia de Cristo. Un error grave de Herodes fue matar al apóstol de Jesucristo, a Jacobo. Pero un error gravísimo de Herodes fue creer que él merecía la gloria. Cuando Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Hay otro punto a considerar. Si hay alguien en la Biblia que nos enseña acerca del infierno como ninguna otra persona, es Jesucristo. Y Jesucristo, cuando habla del infierno, dice que es un castigo eterno en donde el fuego nunca se apaga, pero además Jesús dice algo muy exacto, muy específico. Y nos dice, no solamente el fuego nunca se apaga, sino que además el gusano nunca muere. Ya lo había hablado en otra predicación, lo quiero volver a mencionar. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente: que todo aquel que no dé gloria a Dios, su castigo es el infierno. Y en el infierno es un castigo eterno que va a estar sufriendo por las llamas del fuego que nunca se van a apagar. Pero de una manera que no entendemos, Dios va a usar su poder para que todos los que estén ahí no se van a morir nunca y los gusanos se los van a estar comiendo por toda la eternidad, porque el gusano nunca se va a morir. Nunca. Ese es el castigo que les espera a toda persona que no dé gloria a Dios. Comencé este texto diciendo, solamente hay dos maneras de morir. Una de ellas es no dando la gloria a Dios, en el cual van a ser comidos eternamente por Sin embargo, hay otra manera de morir. Y la otra manera de morir, hay otro personaje en nuestro texto. ¿Quién es el otro personaje en nuestro texto? Jacobo. Hay alguien que quizá no ha escuchado lo que voy a decir, pero lo voy a decir, lo he repetido varias veces. Mi papá se llama Miguel Ángel. Mi hermano mayor se llama Alan Miguel. El chico se llama Luis Ángel. Es decir, tanto el grande como el chico, un nombre de mi papá, y yo me llamo Jacobo. Ni mis papás saben por qué me pusieron Jacobo. Yo me acuerdo que antes, como no es un nombre común, la gente me
me quería humillar y diciéndome, Jacobo Zabludowski. Pero qué honor, digo, es el mejor periodista que ha dado México, entonces para mí nunca fue ninguna burla, ¿verdad? Pero es de verdad un privilegio que el Señor haya movido a mis papás a darme el nombre del primer mártir entre los apóstoles. El primer mártir históricamente, ¿quién fue? Abel. La Biblia en Hechos se nos dice que por su fe ofreció un mejor sacrificio que Caín. Lo mataron por su fe. ¿Sí? El segundo mártir en la iglesia del Nuevo Testamento fue Esteban, pero el primer mártir entre los 12 apóstoles fue Jacobo. Ahora, algo interesante, fíjense bien lo que dice el versículo número 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ya, no se nos dice absolutamente nada más. Tenemos que pensar algo. Jesucristo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que cuando Él resucitó se le apareció a más de 500 discípulos. Jesús tenía más de 500 discípulos. De entre más de 500 discípulos, Él tuvo una cercanía ¿con cuántos discípulos? Con 12. Pero dentro de 12 discípulos tuvo aún más cercanía ¿con cuántos? Con 3. ¿Y quiénes eran esos 3? Pedro, Jacobo y Juan. Fue a esos 3, de entre los cuales Jesucristo les mostró su gloria y se transfiguró, ¿lo recuerdan? Fue nada más de ellos 3. Es decir, Jacobo fue alguien importantísimo, no solamente para Cristo, sino para el ministerio de la iglesia. Y pareciera raro que cuando murió se le dedica solamente un versículo y ya está. A simple vista pareciera que para Dios no fue importante. Pero hermanos, jamás lleguemos a pensar que Jacobo no fue importante para Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Recordemos el principio de interpretación bíblica. Cuando hay un pasaje oscuro, en otra parte de la Biblia se nos explica con más claridad. Y hay un texto que para los cristianos es un mensaje de consuelo, hablando sobre la muerte. Y ese texto, yo creo que ustedes lo saben de memoria, es el Salmo 116, versículo 15. A lo mejor no lo tienen ahorita, lo voy a comenzar a decir, ustedes lo van a terminar seguramente. El texto dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Dios cuando uno de sus santos muere. Por eso, jamás pensemos que aunque solamente hay un versículo sobre Jacobo, no fue importante para Dios. Y aquí quiero mencionar algo. Usualmente en mis predicaciones siempre pongo comentarios de algún reformador y en otras ocasiones me gusta mencionar comentarios de alguien que no fue un reformador, pero para mí fue un héroe de la fe en la historia de la iglesia y me refiero al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. Fue uno de los teólogos que más libros y escritos dejó teológicamente hablando en el mundo, imagínense. Y uno de sus libros se llama El Tesoro de David, donde él hace pequeños comentarios de todos los salmos. Y en el Salmo 116, versículo 15, cuando dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, Charles Spurgeon menciona algo que me encantó y que quiero compartirlo con ustedes esta mañana, y es lo siguiente. La palabra estimado en el original, ¿sabe qué quiere decir? Precioso. Precioso es a los ojos de Dios cuando muere un santo. Y Charles Spurgeon dice lo siguiente, es interesante que en Génesis, cuando Dios creó su creación, la luz, los animales,
los hombres. ¿Qué dijo Dios en cada punto de su creación? ¿Vio Dios que era qué? Bueno. La palabra bueno quiere decir es un tesoro especial para Dios. Pero lo interesante es que cuando habla de la muerte, no dice es bueno, dice es precioso. Es precioso para Dios. Para nosotros la muerte es una imagen abstracta que no la entendemos, que no pensamos en la muerte porque nos causa dolor, sufrimiento, estrés. ¿Cuántas veces nos ha entristecido la muerte de un ser querido, la muerte de un santo? Pero para Dios, cuando muere uno de sus hijos y de sus hijas, es algo hermoso. ¿Por qué? En la teología cristiana hay algo que tenemos que se llama visión beatífica. Quiere decir la visión beatífica lo siguiente. ¿Por qué para Dios es hermoso la muerte de sus santos? Porque es después de ese momento que sus hijos y sus hijas pueden contemplar por primera vez el mismo rostro de Dios. La Biblia nos enseña que en este lado de la gracia, de la redención, de la historia, conocemos en parte a Dios, pero va a haber un día que le vamos a ver que dice cara a cara. Y va a ser por medio de la persona de Jesucristo cuando por fin podamos ver cara a cara a Dios mismo. Por eso para Dios, cuando muere uno de sus santos, es algo que es hermoso. Y si para Dios es algo hermoso, para nosotros también debe ser. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es la primera pregunta del Catecismo Menor de Fe de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la Iglesia responde, glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Y esto es interesante. Jacobo murió dando la gloria a Dios, a diferencia de Herodes. La pregunta es, ¿cómo pudo hacerlo? Porque si ponemos a hacer un contraste, Jacobo tenía parecido a Herodes. ¿Sí? ¿Se acuerdan del carácter de Jacobo? En un momento, él y su hermano Juan se acercan con Jesús y les dice, Jesús, cuando tú vengas en tu reino, oye, ¿qué te parece si mi hermano y yo nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Qué está revelando esas palabras de Jacobo y de Juan? Que les gustaba sentirse superiores a los demás. Cuando un pueblo de samaritanos no quiso recibirlo, ¿qué dijeron Jacobo y Juan? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los destruya? Jacobo también tenía un carácter de superioridad. Y si somos honestos, hermanos, amigos y familiares, todos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos ha gustado que nos hayan elogiado. Todos. Todos en algún momento de nuestra vida nos ha gustado. Dime más, por favor. Dime más de mí. Me encanta que me digas más de mí. Y la Biblia dice que debemos darle gloria a Dios, no solamente todos los días de nuestra vida, cada milésima de nuestra vida. Pregunta, ¿cómo Jacobo entonces pudo morir glorificando a Dios? Por lo siguiente. La mala noticia es que nosotros no podemos vivir una vida glorificando a Dios siempre. Pero la buena noticia del Evangelio nos dice que hubo alguien que sí pudo hacerlo. Hubo alguien que sí pudo vivir toda su vida, todos los días, todo el día, cada milésima de su vida, dando la gloria a Dios. Y cuando nosotros creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que
La justicia perfecta de Cristo es nuestra. Y Jacobo, si de algo estamos seguros, es que fue alguien que creyó en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso, él, a diferencia de Herodes, murió dando la gloria a Dios. Hermanos, amigos y familiares, solamente hay dos maneras de morir. No dando la gloria a Dios y sufriendo en el infierno, o dando la gloria a Dios y contemplando el rostro de Dios para siempre. ¿Y sabes que hay algo hermoso detrás de todo esto? Que cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos estar seguros que esa vida perfecta de Cristo no es solamente ciertos días a la semana o ciertos minutos al día, es para siempre. Así es que podemos estar seguros de lo siguiente. Jacobo sufrió persecución, seamos honestos, probablemente esta iglesia nunca sufra persecución, pero sí va a haber otro tipo de sufrimiento. Va a haber traiciones, va a haber enfermedades, va a haber desilusiones, va a haber pecados graves y vergonzosos, pero podemos estar seguros que el Señor nos va a librar de todo y cada uno de lo que venga. Quiero terminar con esto. El reformador Martín Lutero, a punto de morir, su cuerpo estaba ya sufriendo de distintas enfermedades. Y los que han leído libros o cartas de Martín Lutero, a él le encantaba bromear, era muy bromista, usaba mucho la sátira, se burlaba inclusive mucho del Papa. Y le escribió una carta a su esposa Catarina. Y le dice, Catarina, tranquila, recuerda que Dios es poderoso y soberano. Si yo me muero, Dios puede levantar otros 10 Martín Luteros. Y le dice a Catarina, Catarina, déjame en paz con tus cuidados. Recuerda que hay alguien que me cuida mejor que tú y que los ángeles. Y es Dios. Yo no sé exactamente la manera en la que cada uno de nosotros vamos a morir, pero sí sé que si has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pase lo que pase, un día vas a contemplar el rostro de Dios y cuando lo contemples, Él va a quitar toda lágrima de tu cara. Él va a quitar todo dolor, toda tristeza. Y vamos a vivir gozosos con Él para siempre. Hermanos, no solamente vale la pena vivir dando la gloria a Dios. Escúchenme bien, vale toda la pena morir dando la gloria